Hola a todos, en esta oportunidad vamos a hablar sobre el metabolismo de aminoácidos, ¿sí? Comencemos. Primariamente tenemos que recordar la fórmula general de un aminoácido. Bien, esta misma, ¿sí? Esta es la fórmula general de un aminoácido, en el cual tenía un carbono alfa, que es este que está acá, bien, un grupo carboxílico, que es este que está acá, bien, un grupo amina, que es este que está acá, una cadena lateral, la cual era diferente para cada aminoácido, y un hidrógeno, que lo suelen tener algunos, para poder completar la cuarta valencia del aminoácido en cuestión, ¿sí? De ahí el nombre, ¿sí? Amino, porque tiene un grupo amino, y ácido, porque tiene un grupo carboxílico, que es el ácido, que le da la acidez. Bien, ahora, si hacemos la comparación entre dos aminoácidos, por ejemplo, acá tenemos a la cisteína y a la metionina. Si hacemos la comparación, vamos a ver que ambos tienen un grupo amina, ambos también tienen un grupo carboxílico y ambos también tienen un hidrógeno. Bien, solamente van a diferir en su cadena lateral. Vemos que esta es la cadena lateral para cisteína y esta es la cadena lateral para metionina. Y ambas son diferentes, ¿sí? Ahora, ambos aminoácidos, ¿sí? De los diferentes aminoácidos que tiene el organismo, pueden unirse por unión peptídica, ¿bien? Formando péptidos, ¿sí? La unión de pocos aminoácidos forman péptidos y la unión de muchísimos, pero muchísimos aminoácidos forman proteínas. Así se lo decimos generalmente, ¿bien? Ahora, dentro del metabolismo de aminoácidos tenemos que ver cuál es el origen de los aminoácidos, ¿bien? Y para qué se van a utilizar, ¿sí? El origen de los aminoácidos puede provenir de diferentes fuentes. Por ejemplo, pueden venir aminoácidos de la absorción en el intestino, es decir, si una persona consume un alimento con altos contenidos proteicos, estas proteínas de este alimento fueron digeridas a nivel del estómago, luego a nivel del intestino, y al digerirse las proteínas terminaron formando aminoácidos que fueron absorbidos a nivel del intestino. Bien, también pueden provenir de la propia degradación de proteínas tisulares, es decir, alguna proteína que ya cumplió su función va a ser degradada por diferentes sistemas, como por ejemplo lisosomas, a sus aminoácidos constituyentes, ¿sí? Obviamente siempre recordemos que una proteína está formada por aminoácidos, ¿bien? Y también estos aminoácidos van a poder provenir de la síntesis de aminoácidos, que es una tarea que realiza el hígado, ¿bien? El hígado sintetiza también aminoácidos. Ahora, todos estos aminoácidos van a formar dentro del citosol de las diferentes células un pool metabólico, ¿sí? Es decir, un fondo metabólico común o directamente digamos un fondo, un conjunto de aminoácidos, ¿sí? Ahora, estos aminoácidos pueden ser utilizados para síntesis o para producir energía. Bien, la producción de energía dentro de los aminoácidos es una tarea, digamos, muy terciaria, porque recordemos que para producir energía primero tendremos que utilizar hidratos de carbono, luego lípidos y muy extremadamente aminoácidos, ¿sí? Es decir, que no es una tarea prioritaria de los aminoácidos producir energía. Bien, pero sí es tarea prioritaria la síntesis de proteínas o síntesis de compuestos nitrogenados no proteicos. Bien, dentro de la síntesis de proteínas vamos a decir que los aminoácidos se van a encargar de sintetizar proteínas estructurales de tejidos, por ejemplo el colágeno, proteínas plasmáticas como por ejemplo la albúmina, proteínas como por ejemplo la hemoglobina que transporta oxígeno, diferentes enzimas como por ejemplo de las vías metabólicas, proteínas de la leche y hormonas proteicas, ¿sí? Todo esto es la síntesis de proteínas corporales, ¿bien? Utilizamos a los aminoácidos para sintetizar proteínas. Ahora también podemos utilizar los aminoácidos para sintetizar compuestos que tienen nitrógeno, es decir, que son nitrogenados, pero que no son proteínas. Por ejemplo, algunas hormonas, la colina, la creatina, purinas y pirimidinas, que ya vamos a ver su metabolismo, coenzimas, el glutatión y la melanina, ¿sí? En cuanto a la energía, ¿sí? Es decir, en la producción de energía por parte de los aminoácidos, vamos a decir que ciertos aminoácidos, bien, para producir energía van a terminar formando amoníaco, el cual es un compuesto tóxico, y por lo tanto, para poder
retirarlo del organismo, este amoníaco que es tóxico, lo vamos a hacer en forma de urea, como ya vamos a ver en la síntesis de la urea en este propio video, ¿sí? También podemos decir que la producción de energía puede ser a través de alfa-cetoácidos, ¿sí? Que esto ya lo vamos a ver más específico, los cuales por diversas reacciones pueden formar o terminar formando glucosa o cuerpos cetónicos, que como sabemos ambos, glucosa y cuerpos cetónicos, pueden producir energía. Bien, la principal vía de catabolismo de los aminoácidos es la transaminación. Bien, ¿qué es la transaminación? La propia palabra se lo va a decir, ¿sí? Transaminación, es decir, transferir un grupo amina. Bien, esta es la fórmula general de una reacción de transaminación, en la cual vamos a tener a un aminoácido que va a reaccionar con un alfa-cetoácido, bien, ambos los tenemos como sustratos, y por una enzima, que es una aminotransferasa, va a dejar un nuevo alfa-cetoácido, ¿sí? Un nuevo alfa-cetoácido y un nuevo aminoácido. ¿Por qué? Se preguntarán por qué alfa-cetoácido. Alfa-cetoácido básicamente porque tiene un grupo ceto acá y un grupo ácido acá, que es el grupo carboxílico. Bien, miremos qué sucede en esta reacción de transaminación. Si lo queremos decir simplemente, ¿sí? Vamos a decir que el grupo amina del aminoácido que está como sustrato se va a transferir hacia el cetoácido. Bien, una vez transferido este grupo amina, este aminoácido que teníamos acá nos va a quedar como un alfa-cetoácido, ¿sí? Un nuevo alfa-cetoácido. Bien, y este alfa-cetoácido que recibió este grupo amina de este aminoácido nos va a quedar como un nuevo aminoácido. Acá vemos el grupo amina que se transfirió, ¿sí? Así si lo queremos decir generalmente. Bien, esta transaminación utiliza piridoxal fosfato, bien, que es una coenzima muy importante y que es la que vamos a utilizar para poder entender ahora más específicamente la transaminación. Bien, el alfa-aminoácido, esta digamos es la reacción que les pone el libro de química biológica de Antonio Blanco, que en la cual podemos ver que el aminoácido sustrato, obviamente, es decir este, se une con el piridoxal fosfato, que es la coenzima, y forman una base Schiff, ¿sí? Acá vemos al aminoácido unido al piridoxal fosfato formando la base Schiff. Básicamente el piridoxal fosfato lo que va a hacer es transportar, ¿sí?, este grupo amina y darlo nuevamente. Pero esto lo tenemos que ver con esta imagen, bien, que les va a mostrar cómo funciona básicamente una reacción de transaminación más específica, ¿sí? Miremos las imágenes, bien. Tenemos primariamente al aminoácido, que es un sustrato, el cual va a reaccionar, bien, este es el aminoácido, ¿sí?, que sería este, bien. Este aminoácido va a reaccionar con piridoxal fosfato, que es este, bien. Como vemos es una coenzima, el piridoxal fosfato, y por lo tanto tiene que estar unida a una enzima. Acá está la enzima que sería una aminotransferasa, ¿sí?, unida a su coenzima que es el piridoxal fosfato. Bien, cuando se une este aminoácido formaban la base Schiff, que es esta, bien. Al formar esta base Schiff se desprende la enzima aminada. Bien, lo que sucede ahora es importante, es una reacción de hidrólisis, ¿sí?, en la cual va a ingresar agua, bien, y al ingresar agua rompe acá, ¿sí?, rompe acá y termina liberando el nuevo cetoácido y por otro lado el piridoxal o piridoxamina fosfato, ¿sí?, piridoxamina fosfato, que como vemos tiene el grupo amina del aminoácido que entró, ¿sí?, tiene este grupo amina. Bien, y de esta es la forma en la cual actúa el piridoxal fosfato como transportador y aceptor de grupo amina. Acá lo vemos al grupo amina. Bien, ahora, este cetoácido es este, bien, el nuevo que se formó. Bien, ahora va a ingresar este cetoácido, el sustrato, bien, y se va a unir, acá lo vemos, si acá vemos a este cetoácido, a este, bien, se va a unir a la piridoxamina fosfato,
bien, se une, bien, y forma una base Schiff, ¿sí? Acá vemos a la base Schiff, ¿sí? La cual luego va a llegar la enzima aminada y va a reaccionar con esta base Schiff, y lo que sucede es que se va a romper esta unión acá y se va a liberar el nuevo aminoácido, bien, y nos va a quedar el piridoxalfosfato para ser utilizado nuevamente, ¿sí? Acá se liberó el nuevo aminoácido con su grupo amina, bien, eso si lo vemos así de una forma más específica, ¿sí? Pero quizás con que sepan que esta alfa aminoácido transfiere su aminoácido a su grupo amina al cetoácido, y de ahí ustedes sepan dibujar las fórmulas, bien, está perfecto, porque esto lo tienen que practicar bastante, bien. Ahora, podemos tener reacciones de transaminación que vamos a ver como ejemplo, que son estas dos, bien. Esta la vamos a ver como ejemplo, bien, en la cual, en esta primera, ¿sí?, reacción, en la cual reacciona un aspartato con un, que es el aminoácido, ¿sí?, con un alfa-cetoglutarato, que es el alfa-cetoácido, por una enzima que es la aspartato aminotransferasa, que utiliza piridoxalfosfato, forma un nuevo cetoácido, que es el oxaloacetato, y un nuevo aminoácido, que es el glutamato, ¿sí? Si vemos el oxaloacetato, que es el nuevo alfa-cetoácido que se formó, vamos a ver que es el mismo esqueleto carbonado que el aspartato, solamente que no tiene grupo amina, ¿bien? Porque el aspartato transfirió el grupo amina al alfa-cetoglutarato, ¿bien? Por lo tanto, al transferir el grupo amina al alfa-cetoglutarato, el aspartato quedó como oxaloacetato, es decir, como un nuevo alfa-cetoácido, y el oxaloacetato, bien, el alfa-cetoglutarato, vamos a ver que al recibir este grupo amina va a quedar como glutamato, ¿sí? El glutamato, básicamente, si lo vemos, tiene el mismo cuerpo carbonado que el alfa-cetoglutarato, ¿sí?, solamente que se le unió el grupo amina y forma el glutamato, bien. Lo mismo va a pasar con esta segunda reacción, en la cual reacciona la alanina con un alfa-cetoácido, que es el alfa-cetoglutarato, y por la alanina aminotransferasa, que utiliza obviamente piridoxalfosfato, forma piruvato y glutamato. ¿Qué pasa? La alanina transfiere su grupo amina al alfa-cetoglutarato, bien, y formó piruvato. Y si vemos el esqueleto carbonado del piruvato, vamos a ver que es una alanina, pero sin grupo amina, ¿sí? Y si vemos el esqueleto carbonado del glutamato, vamos a ver que es un alfa-cetoglutarato, pero con grupo amina, que fue transferido, ¿sí? Ahora, esta imagen les muestra que diferentes aminoácidos, ¿sí?, acá lo vemos, son todo esto son aminoácidos, pueden reaccionar con un alfa-cetoácido, ¿sí?, con un cetoácido, ya sea piruvato, ya sea oxalacetato o alfa-cetoglutarato. Y en el caso de que fuera con piruvato con oxalacetato, cualquiera de estos aminoácidos, ¿sí?, ustedes pueden hacer la práctica, cualquiera de estos aminoácidos, al reaccionar con este alfa-cetoácido, por transaminación, van a dar un nuevo alfa-cetoácido y alanina. Porque recordemos que la alanina básicamente era, digamos, el piruvato, pero con grupo amina, ¿sí? O también, por transaminación, cualquiera de estos aminoácidos que se unen con oxalacetato van a formar un nuevo alfa-cetoácido y un aspartato. Bien, porque igualmente recordemos que el aspartato era un oxaloacetato pero con grupo amina. Bien, ahora alanina o aspartato puede reaccionar también con alfa, ¿sí? Alanina aspartato puede reaccionar también con el alfa-cetoglutarato y sufrir transaminación, bien, y formar un nuevo alfa-cetoácido y glutamato, ¿sí? Porque vamos a ver, o van a poder ver que el glutamato es básicamente un alfa-cetoglutarato, pero con grupo amina, ¿sí? Ahora, este glutamato, por desaminación oxidativa, que la palabra propia se lo va a decir desaminación, quita el grupo amina, va a volver a formar este glutamato
nuevamente un alfa-cetoglutarato y un grupo amina. Bien, un grupo, digamos, el grupo amina liberado en forma de amoníaco, bien, el cual va a ir hacia la síntesis de urea, bien, para ser eliminado porque es tóxico, ¿sí? Pero vemos que el glutamato, por desaminación oxidativa, que la desaminación oxidativa es básicamente ya retirar el grupo amina, ¿sí? Lo eliminamos, bien, desprendemos el grupo amina, ¿sí? En forma de amoníaco. Dejamos nuevamente alfa-cetoglutarato y acá el amoníaco, el cual tiene que ir hacia la síntesis de urea. Bien, ahora veamos a la desaminación oxidativa del glutamato o desaminación del glutamato, ¿sí? Básicamente, la palabra les va a decir qué hace este proceso, ¿sí? Desaminación del glutamato, es decir, que vamos a liberar un grupo amina, bien, del glutamato. Pasemos directamente a la reacción. Tenemos al L-glutamato, ¿sí? De configuración L, porque recordemos que todos los aminoácidos en el organismo tenían este tipo de configuración, ¿sí? Configuración L, que reacciona con agua y termina formando alfa-cetoglutarato y amonio, ¿sí? Esto es amonio. Bien, ¿qué sucede? El L-glutamato, al reaccionar con agua por una enzima que es la glutamato deshidrogenasa, que utiliza NAD oxidado como coenzima y lo deja como NAD reducido, forma esto que es el alfa-cetoglutarato y el amonio. En síntesis, lo que sucedió fue la liberación, bien, del grupo amina del glutamato en forma de amoníaco, que el amoníaco es el NH3, bien, pero acá se los ponen como amonio. ¿Por qué? Porque este amoníaco en el plasma capta un protón, bien, y queda como el ion amonio, ¿sí? Por eso está puesto en esta fórmula como amonio, bien. Entonces básicamente eso es la desaminación del glutamato, es sacar este grupo amina del glutamato y dejarlo como amoníaco, que luego capta un hidrógeno y queda como amonio. ¿Qué es esto? Esto es amonio, ¿sí? Ahora, esta reacción también puede suceder a la inversa, es decir, a partir de alfa-cetoglutarato y amonio, formar glutamato y agua, ¿sí? Pero lo que sucede, bien, no vamos en esta reacción ahora, lo que sucede en la reacción inversa es que va a actuar otra coenzima, ¿sí? No va a actuar ahora el NAD oxidado, sino que va a actuar el NAD fosfato, ¿sí? Reducido, y queda como NAD fosfato oxidado. Miremos la reacción. Si dijimos que es a la inversa, es decir, que en este caso el alfa-cetoglutarato se va a unir con el amonio y por la enzima glutamato deshidrogenasa va a formar nuevamente el glutamato y el agua. Pero en este caso la coenzima que actúa es el NAD fosfato reducido, ¿sí? Dejándolo como NAD fosfato oxidado. Bien. Otra cosa que decir también de esta enzima, esta glutamato deshidrogenasa, podemos decir que va a ser activada, ¿sí? Va a ser activada por ADP, bien, ADP, ¿sí? Y por GDP. Y va a ser inhibida por ATP y por GTP, bien. ¿Por qué? Miremos la reacción, ¿sí? Dentro de esta reacción producimos esto que es el alfa-cetoglutarato. Y tenemos que recordar que el alfa-cetoglutarato es componente del ciclo de Krebs, ¿bien? Es un intermediario del ciclo de Krebs. Todo esto es el ciclo de Krebs, ¿bien? Y nos ubicamos acá en el alfa-cetoglutarato, ¿bien? Que es un componente del ciclo de Krebs. Si esta reacción produce mucho alfa-cetoglutarato, ¿bien? Esta diseminación de glutamato produce mucho de este alfa-cetoglutarato, va a alimentar el ciclo de Krebs, ¿sí? Y al alimentar el ciclo de Krebs, recordemos que el ciclo de Krebs produce varias coenzimas que van a ir a la cadena de transporte de electrones a hacer sus equivalentes de reducción y producir ATP. Bien, este ATP que se produce es el encargado de inhibir a esta glutamato deshidrogenasa para que no produzca más alfa-cetoglutarato y para que no alimente más al ciclo, ¿sí? Y así es como se inhibe esta enzima, bien, la glutamato deshidrogenasa. Ahora, este ion amoníaco, bien,
que se convirtió en amonio, tiene que ser eliminado porque es tóxico. Bien, hay dos vías metabólicas del amoníaco, que les vuelvo a recordar que es el NH3, bien, que son la formación de la glutamina y la síntesis de la urea, ¿sí? Ahora, empecemos directamente con la formación de glutamina, ¿sí? Todo este amoníaco, les recuerdo, que va a provenir de la desaminación oxidativa del glutamato, ¿sí? Entonces, comencemos a ver cómo hacemos para hacerlo desaparecer o para, digamos, hacer que no cumpla sus acciones tóxicas con las diferentes dos vías, ¿sí? La formación de glutamina y la síntesis de ureas. La formación de glutamina. Tenemos directamente al glutamato, bien, el aminoácido, el cual se va a unir con este amoníaco que proviene de la desaminación oxidativa del glutamato. Este amoníaco va a reaccionar con este L-glutamato por una enzima que es una glutamina sintetasa, que como vemos es una sintetasa, la cual utiliza ATP, lo deja en forma de ADP, vampirofotino orgánico, también utiliza el cofactor como magnesio, el ion magnesio, y termina dejando el compuesto que es la glutamina, ¿sí? Como vemos, finalmente, este amoníaco, formó parte se reaccionó con este glutamato y formaron la glutamina. Y así vemos que este amoníaco pudo ser, por así decirlo, metabolizado, ¿sí? Para que no cumpla sus acciones tóxicas. Bien, como vemos, la glutamina es básicamente un glutamato, pero con otro grupamina unido a nivel del carboxilo del glutamato, ¿sí? Ahora, puede venir, sí, bueno, antes que nada tengo que decir que esta reacción es importante, digamos, a nivel de lo que es el hígado, ¿sí? El músculo, los riñones y el cerebro. Y ahora también puede venir otra enzima, bien, y atacar a la glutamina. Esta enzima es la glutaminasa, ¿sí? Que rompe, bien, y termina dejando, rompe la glutamina, ¿sí? Y termina dejando ácido glutámico por un lado, o glutamato, y por el otro amoníaco. Bien, esta enzima, esta glutaminasa, se puede usar, otro dato también que les puedo dar, como agente antitumoral, ¿sí? ¿Por qué? Porque altas concentraciones de glutamina se han relacionado con desarrollo de tumores y por lo tanto, si utilizamos a la glutaminasa para poder romper esta glutamina, podemos utilizar a la glutaminasa como una enzima antitumoral, ¿sí? Eso como un dato adicional. Ahora pasemos a ver la otra vía de metabolización del amoníaco, que es el famoso ciclo de la urea, ¿sí? El ciclo de la urea va a ser un ciclo que se va a llevar a cabo en el hígado, bien, el cual va a constar de 5 reacciones, bien, y para poder sintetizar una molécula de urea vamos a gastar 4 uniones fosfato, ¿sí? Como alimentadores del ciclo de la urea van a ingresar el amoníaco, NH3, ¿sí? El anhídrido carbónico o ácido o dióxido de carbónico y el aspartato. Bien, que ya vamos a ver la importancia que tiene este. Vamos directamente al ciclo, ¿sí? Acá tenemos al ciclo de la urea, bien, todo lo que es el ciclo de la urea, ¿sí? Y acá abajo algunas reacciones que van hacia el ciclo de Krebs, que vamos a ver la importancia que tienen, ¿sí? Les anticipo que el ciclo de la urea hay una parte, ¿sí? Las dos primeras reacciones que se llevan a cabo en la mitocondria y las 3 últimas en el citosol celular, ¿sí? Empecemos viendo esta figura y conjuntamente las fórmulas, ¿sí? La primera reacción es la llamada síntesis de carbamilfosfato, en el cual el dióxido de carbono, bien, y el amoníaco, que por lo general viene de lo que sería la desaminación oxidativa del glutamato, por la enzima carbamilfosfato sintetasa, forman carbamilfosfato. Bien, vemos que acá utilizamos 2 ATP y gastamos, por lo tanto, y nos quedó 2 ADP más pirofotino orgánico, y por lo tanto gastamos 2 uniones de fosfato. Y dijimos que la síntesis de urea utilizaba 4. Bien, acá ya gastamos 2. Nos vamos a la fórmula, ¿sí? Esto mismo, pero con fórmulas. Bien, el dióxido de carbono, primera reacción, ¿sí? Síntesis de carbamilfosfato. El dióxido de carbono, que reaccionó con el amoníaco,
por la enzima, bien, carbamil fotosintetasa, 2 ATP utilizó, dejó 2 ADP. También utilizó como cofactor el N-acetilglutamato, ¿sí? Nos dejó esto, que es el carbamilfosfato. Acá lo vemos con la fórmula. Bien, este es el carbamilfosfato. Acá vemos el grupamina y el carboxilo. Bien, y acá vemos su fosfato. Bien, ahora vamos a la segunda reacción, que es la síntesis de citrulina. Nos vamos acá. Bien, el carbamilfosfato y la ornitina van a reaccionar juntamente por una enzima ornitina transcarbamilasa y van a formar citrulina, ¿sí? Acá les puedo hacer un recuadro y decirle que esto sucede en la mitocondria. Bien, ahora nos vamos a las fórmulas, ¿sí? Síntesis de citrulina. Tenemos el carbamilfosfato y la ornitina, estos dos. Acá están sus fórmulas. Bien, y vemos que por la ornitina transcarbamilasa liberó el pirofosfato inorgánico, formó esto que es la citrulina. Bien, vemos que esta es la fórmula de la citrulina, ¿sí? Que tiene acá 3 CH2 abreviados, bien, un NH, un grupo cetona y un NH2, ¿sí? Ahora, vamos por la tercera reacción, en la cual la citrulina va a salir de la mitocondria al citosol, y la citrulina al salir al citosol va a reaccionar con el aspartato. Bien, el aspartato y la citrulina, por una argininosuccinato sintetasa que utiliza ATP y deja AMP, más pirofosfato inorgánico, forma el argininosuccinato. Y acá quiero que vean que se utilizó ATP y se dejó AMP, es decir, que utilizamos 2 uniones fosfato más. Entonces, hasta acá ya gastamos las 4 uniones fosfato que dijimos que se gastan para sintetizar una molécula de urea. Bien, vamos a ver esto mismo, esta reacción, pero con fórmulas, ¿sí? Corresponde a la síntesis de argininosuccinato, como ya dijimos. El aspartato reacciona con la citrulina, bien, este aspartato, y deja argininosuccinato, que es esta fórmula. Bien, vemos acá esta unión que es importante, ¿sí? Vemos que utilizó ATP, dejó AMP, los 2 fosfatos que también se gastaron, más pirofosfato inorgánico. Bien, la argininosuccinato sintetasa fue la responsable de catalizar esta reacción. Volvemos al ciclo y nos vamos ahora a digamos a la cuarta reacción, que es la ruptura de argininosuccinato, ¿sí? Va a venir una enzima que es la argininosuccinasa, la cual va a romper este argininosuccinato y va a dejar arginina por un lado y fumarato por el otro, ¿sí? Vamos a las reacciones. Esta misma es la ruptura de argininosuccinato. Vemos acá el argininosuccinato, ¿sí? Vemos al argininosuccinato, el cual por la argininosuccinasa rompió, bien, aquí mismo, y nos dejó fumarato por un lado y arginina por el otro, ¿sí? Volvemos al ciclo. Este fumarato va a ingresar al ciclo de Krebs y ya vamos a ver la importancia que va a tener. La arginina, por otro lado, va a formar parte de la quinta reacción del ciclo de la urea, que es la hidrólisis de arginina, bien, en la cual va a entrar una arginasa que utiliza agua y rompe la arginina y deja por un lado ornitina y por el otro urea, ¿sí? La ornitina obviamente va a ser responsable de poder hacer que el ciclo se siga llevando a cabo, y la urea, ya vamos a ver qué pasa con la urea. Ahora nos vamos a las fórmulas de esta quinta reacción, y es esta, ¿sí? Tenemos a la arginina acá, bien, vemos estos grupos que tiene, este grupamina, bien, acá con doble enlace, este grupamina y este grupamina, y el CH2 abreviado, que en realidad son 3, ¿sí? Porque están abreviados, ¿sí? Y acá la fórmula, digamos, general de un aminoácido con su grupamina, el carboxilo y el hidrógeno, ¿sí? Por la enzima arginasa incorporaba agua y rompía, bien, rompía esto, lo que era, digamos,
la arginina y dejaba por un lado urea y por el otro ornitina. ¿Sí? Volvemos al ciclo y hablamos un poco de qué pasa con esta urea. Esta urea, bien, formada acá, vamos a poder decir que el 75%, ¿sí?, de la urea que se forma va a salir del hígado, porque recordemos que el ciclo de la urea se lleva a cabo en el hígado, bien, el 75% entonces sale del hígado hacia la circulación general, y de la circulación general va a ir al riñón, y del riñón va a poder ser excretada como orina, ¿sí? Bien, ahora otro 25% de urea va a poder ir hacia el colon, ¿sí?, y ser o sufrir la acción de una enzima que es la ureasa, que forma parte, digamos, de las bacterias de la flora normal, o digamos flora intestinal, y formar nuevamente lo que sería el amoníaco, y este amoníaco va a volver ¿a dónde? ¿Sí? Va a volver al hígado, ¿sí?, por vena porta. También podemos decir que este nitrógeno va a venir de lo que es el amoníaco que ingresó acá, que viene de la desaminación oxidativa del glutamato, y este otro nitrógeno va a venir del aspartato. Bien, les dije que podía tener una importancia estas reacciones, y son las siguientes. Bien, en la reacción de la ruptura del arginosuccinato, es decir, cuando rompemos el arginosuccinato por la arginosuccinasa, que nos dejaba arginina y fumarato, el fumarato va a salir, bien, del citosol y va a ingresar a la mitocondria. Bien, este fumarato por una fumarasa en el ciclo de Krebs forma malato. Bien, y el malato por la malato deshidrogenasa forma oxaloacetato. Y este oxaloacetato, bien, puede por transaminación formar aspartato. Vemos que acá ingresó el grupo amina, y el aspartato es un alimentador del ciclo, es decir, que hace que el ciclo de la urea se siga llevando a cabo, ¿sí? Pero lo importante que quiero que vean también esta reacción, en la cual pasa de malato a oxaloacetato, es que utiliza la coenzima, que es NAT oxidado, la deja como reducida, ¿bien? La deja como NAT reducida. Este NAT reducido es el que va a ir hacia la cadena de transporte de electrones y va a producir ATP. Vemos que produce 3 ATP, ¿sí? Entonces, estos 3 ATP son los que se utilizan, bien, para que el ciclo de la urea se siga llevando a cabo también, ¿sí? Es decir, que estos 3 ATP vienen a compensar los 4 urines fosfato que se utilizaron en el ciclo de la urea, ¿bien? Gracias a la importancia de esta reacción, ¿sí? Eso básicamente con lo que corresponde al ciclo de la urea. Ahora que ya vimos el destino que puede tener el grupo amina de un aminoácido, veamos el destino que puede tener ahora la cadena carbonada de los aminoácidos, ¿sí? La cadena carbonada de los aminoácidos prácticamente se va a poder utilizar para poder sintetizar compuestos glucídicos o compuestos o cuerpos cetónicos. Bien, por ejemplo, en el caso de que la cadena carbonada de los aminoácidos se utilice para formar intermediarios que pueden llegar a formar glucosa, a estos aminoácidos que pueden llegar a formar glucosa lo vamos a llamar aminoácidos glucogénicos, ¿sí? ¿Qué son todos estos? Bien, prácticamente podemos decir que todos los aminoácidos glucogénicos son los aminoácidos no esenciales, ¿sí? Generalmente, bien, podemos decir eso, ¿sí? Ahora, si el aminoácido en cuestión va a ir a formar cuerpos cetónicos, decimos o los llamamos aminoácidos cetogénicos, ¿sí? Que en este caso tenemos solamente a la leucina y a la lisina, ¿bien? Ahora, si los aminoácidos pueden formar intermediarios que pudieran llegar a formar cuerpos cetónicos o también glucosa, bien, o intermediarios de estos mismos, lo vamos a llamar aminoácidos glucogénicos y cetogénicos, que como vemos son la fenilalanina, la isoleucina, la tirosina y el triptófano, ¿sí? Decimos prácticamente que los aminoácidos cetogénicos son esenciales, ¿sí? La leucina y la lisina, recordemos, son esenciales. Bien,
Todos estos aminoácidos, los glucogénicos, van a poder llegar a formar glucosa por gluconeogénesis. Bien, vayamos directamente a este gráfico que está muy bueno y vamos a ver cómo diferentes aminoácidos pueden formar intermediarios, ¿sí? O compuestos que son glucogénicos y compuestos que pueden llegar a ser cetogénicos, ¿sí? Bajemos acá abajo, bien, y tenemos a la asparagina y al aspartato, los cuales pueden formar oxaloacetato, ¿sí? Asparagina y aspartato son aminoácidos y pueden formar al oxaloacetato, el cual es un intermediario del ciclo de Krebs. Bien, ahora este oxaloacetato, como vemos, puede por gluconeogénesis formar glucosa, ¿sí? Ahora, también tenemos al alfa-cetoglutarato, que también es intermediario del ciclo de Krebs, ¿sí? Y los aminoácidos que van a poder formar alfa-cetoglutarato son los siguientes: la arginina, la histidina, la glutamina y la prolina, que van a dar primariamente glutamato, y que este glutamato, por una desaminación oxidativa de glutamato, va a poder formar alfa-cetoglutarato. Y este alfa-cetoglutarato va a poder entrar a la gluconeogénesis, ¿sí? Y formar glucosa. Ahora, también podemos tener el succinil-CoA, el cual va a ser formado por isoleucina, por metionina, bien, valina y treonina, ¿sí? Y como vemos, el succinil-CoA también es glucogénico, bien, y va a poder ir a la gluconeogénesis a formar glucosa, ¿sí? Si seguimos acá, vamos a ir al piruvato. Bien, el piruvato puede ser formado por los siguientes aminoácidos, que también son glucogénicos, que son la alanina, ¿sí? La serina, bien, la cisteína, la glicina, la hidroxiprolina y la treonina, ¿sí? Todos estos van a poder llegar a dar piruvato, bien. La alanina y el piruvato es uno de los ciclos importantes y lo vamos a ver más adelante, pero todo esto van a poder dar piruvato, ¿sí? Ya sea por transaminación, bien, y este piruvato, como vemos, puede formar por gluconeogénesis glucosa, ¿sí? Entonces vemos que todos estos son glucogénicos. Bien, ahora veamos un poquito a los cetogénicos, ¿sí? Que dijimos que eran leucina y lisina. Leucina puede formar acetil-CoA. Bien, este acetil-CoA, como ya vimos en el video de lípidos, puede formar ácidos grasos, colesterol y cuerpos cetónicos. Bien, ahora lisina puede formar aceto-acetil-CoA, el cual puede formar acetil-CoA. Este acetil-CoA va a formar, como dije recién, ácidos grasos, colesterol o cuerpos cetónicos. Bien, que el acetil-CoA puede ser formado para eso, ¿sí? También tenemos al fumarato, el cual puede ser formado, bien, el fumarato es un intermediario del ciclo de Krebs, el cual puede ser formado por la fenilalanina y la tirosina, que dijimos que eran glucogénicos y cetogénicos. Bien, ya vamos a ver ahora cómo se forma este fumarato en la biosíntesis de estos dos aminoácidos. Bien, y este fumarato puede formar por gluconeogénesis glucosa, ¿sí? La idea es que sepan que diferentes aminoácidos, ¿sí?, pueden formar intermediarios que pueden formar glucosa o cuerpos cetónicos, ¿sí? O bien estos intermediarios pueden degradarse para formar dióxido de carbono y agua en el ciclo de Krebs. Bien, ahora veamos la biosíntesis de otros compuestos que se llaman aminas biológicas, ¿sí? Podemos decir que ciertos aminoácidos, por descarboxilación, van a poder formar aminas biológicas, que son compuestos que fisiológicamente pueden tener una actividad muy importante, ¿sí? Por ejemplo, la lisina sufre una descarboxilación, es decir, que va a perder este grupo carboxilo, lo va a perder en forma de dióxido de carbono, y va a formar un compuesto que se llama cadaverina. Bien, vemos que la enzima que actuó es una descarboxilasa que utiliza como coenzima al piridoxalfosfato, ¿sí? También vamos a poder ver que otro aminoácido, como por ejemplo la ornitina, por
una descarboxilasa, que utiliza también piridoxalfosfato como coenzima, nos deja putrexina y libera dióxido de carbono. Es decir, que la ornitina lo único que sufrió fue una descarboxilación, se desprendió este grupo carboxilo, bien, en forma de dióxido de carbono. Y dejó esta putrexina, ¿sí? Ahora, la histidina, que es un aminoácido importante, que además de actuar como buffer, puede descarboxilarse, bien, por esta enzima descarboxilasa, que utiliza el piridoxalfosfato, y formar un compuesto muy importante, que es la histamina, y obviamente que libera el dióxido de carbono, que es este grupo carboxilo que fue liberado, ¿sí? La histamina es un compuesto que es vasodilatador, bien, pero en bioquímica lo que podemos decir es que la histamina, la función que cumple es, digamos, la de estimular la secreción del ácido clorhídrico, bien, y de la pepsina, ¿sí? Que ambos compuestos intervenían en el metabolismo de, en la digestión, perdón, de proteínas, ¿sí? A nivel del estómago, ¿sí? También podemos tener que el glutamato puede sufrir descarboxilación, ¿sí? Por esta descarboxilasa que utiliza el piridoxalfosfato, se descarboxila el glutamato y deja el compuesto que es el gamma aminobutirato, y obviamente el grupo carboxilo se libera en forma de dióxido de carbono. Este gamma aminobutirato, o también llamado, digamos, ácido gamma aminobutírico o GABA, es un compuesto importante porque actúa como inhibidor o depresor de la transmisión del impulso nervioso, ¿sí? No vamos a entrar en temas fisiológicos porque no es el contenido, digamos, de este video, pero básicamente sepan que estos compuestos y estos aminoácidos pueden descarboxilarse y formar compuestos que tienen importancia fisiológica. Bien, dentro de lo más importante, la histamina, ¿sí? Ahora, vamos a ver el metabolismo de algunos aminoácidos, ¿sí? En este caso, vamos a ver al metabolismo de la fenilalanina y de la tirosina, ¿sí? Como sabemos, son dos aminoácidos aromáticos, de los cuales dijimos que ambos eran gluco y cetogénicos, ¿sí? Directamente vamos a decir que la tirosina, bien, se va a formar gracias a la fenilalanina, ¿sí? O a partir de la fenilalanina, ¿bien? Entonces, si decíamos que la fenilalanina era un aminoácido esencial, es decir, que hay que adquirirlo con la dieta porque el organismo no lo puede sintetizar, la tirosina no va a ser un aminoácido esencial, ¿sí? Siempre y cuando haya concentraciones de fenilalanina adecuadas para sintetizar tirosina, ¿sí? La finalidad del metabolismo de la fenilalanina y la tirosina es producir fumarato y acetoacetato. Bien, el fumarato es glucogénico, es un intermediario glucogénico, y el acetoacetato es un intermediario cetogénico. De ahí que a la fenilalanina y a la tirosina los denominemos como aminoácidos gluco y cetogénicos. Bien, empecemos con las reacciones. Tenemos en un primer momento a la fenilalanina, ¿sí? En la cual, por una enzima que es la fenilalanina hidroxilasa, y por otra enzima que no está puesta acá, que se llama dihidrobiopterina reductasa, bien, utilizan como, digamos, como coenzima a la biopterina H4, incorporan también oxígeno, terminan formando, gracias a todo esto, la tirosina, ¿sí? Básicamente lo único que hacen es agregarle un grupo hidroxilo a nivel del anillo bencénico, ¿sí? Formando en este caso tirosina. Ahora, esta tirosina va a sufrir una transaminación, ¿sí? Como vimos en las reacciones del principio del video, la transaminación requería de un aminoácido y de un cetoácido. En este caso el cetoácido va a ser el alfa-cetoglutarato. Bien, entonces tirosina más alfa-cetoglutarato van a dar, por un lado, por esta enzima que se llama tirosina aminotransferasa y la coenzima es el piridoxalfosfato, van a dar por un lado el p-hidroxifenilpiruvato y por el otro el glutamato, ¿sí? Como es una reacción de transaminación, vamos a decir, o podemos ver directamente, que el p-hidroxifenilpiruvato es una tirosina, pero sin su grupo amina, ¿bien? Porque sufrió transaminación la tirosina, ¿sí? Es decir, que se transfirió el grupo amina al alfa-cetoglutarato y formó la tirosina, P o H-fenilpiruvato,
y el alfa-cetoglutarato forma glutamato. ¿Sí? Es una transaminación. Bien. El p-hidroxifenilpiruvato, por una enzima, que es la p-hidroxifenilpiruvato hidroxilasa, sufre una descarboxilación, ¿sí? Pierde este grupo carboxilo. Bien. Lo pierde, digamos, en forma de dióxido de carbono. Y vemos que acá actúa el ácido ascórbico. ¿Sí? Ahora, lo que se termina formando de esta reacción es el 2,5 dihidroxifenilacetato. Bien. O homogentizato. ¿Sí? Ahora, este 2,5 dihidroxifenilacetato, por una enzima que es la homogentizato oxidasa, vemos que es una oxidasa, incorpora oxígeno y utiliza también hierro, va a formar un compuesto que se llama fumaril acetoacetato, que es este mismo que vemos acá. Bien, ahora este fumaril acetoacetato, por una enzima que es la fumaril acetoacetato hidrolasa, vemos que es una hidrolasa, incorpora agua, hidroliza este compuesto y forma por un lado fumarato y por otro lado acetoacetato. ¿Sí? Y esto es básicamente el metabolismo de la fenilalanina y la tirosina. ¿Sí? Pero también podemos ver que, o podemos decir que la fenilalanina puede seguir otro camino. Bien, la fenilalanina, que es esta que está acá, la del comienzo, además de poder sufrir todo esto, puede también sufrir una transaminación en un primer momento y formar fenilpiruvato. ¿Sí? Este fenilpiruvato, a su vez, como vemos acá está la formulita, ¿sí? Unido al anillo bencénico, este fenilpiruvato, a su vez, puede descarboxilarse, perder este grupo carboxilo y formar fenilacetato, por un lado, o también puede reducirse, ¿sí? Y formar fenillactato, como vemos acá, ¿sí? Acá vemos el grupo hidroxilo, es decir, los hidrógenos que fueron añadidos al sufrir este fenilpiruvato, reducción a fenillactato, ¿sí? Recuerden un poquito también si podrían relacionar, digamos, con las fórmulas del piruvato y lactato, ¿bien? Para poder entender un poco, digamos, esta fórmula, pero es básicamente simple, ¿sí? Ahora, este fenillactato y este fenilpiruvato, estos dos, pueden volver a formar fenilalanina y sufrir nuevamente todo el metabolismo de la fenilalanina y la tirosina, ¿sí? Y el fenilacetato, por otro lado, va a poder sufrir, digamos, lo que sería una, o digamos, directamente este fenilacetato sería excretado por orina, ¿sí? Ahora veamos rápidamente la biosíntesis de catecolaminas, ¿sí? Es decir, la biosíntesis de la noradrenalina y la adrenalina, que son dos hormonas que tienen funciones muy importantes, ¿sí? Las catecolaminas, noradrenalina y adrenalina, se van a sintetizar a partir de tirosina, ¿sí? Y tirosina, recordemos que se sintetizaba a partir de fenilalanina. Bien, ¿en dónde se van a sintetizar estas catecolaminas? Lo van a hacer en la médula adrenal o digamos también en el sistema nervioso, ¿sí? Vamos directamente a las reacciones. La tirosina, bien, por una enzima que es la tirosina hidroxilasa, incorpora un grupo hidroxilo a este nivel y forma la dopa, o 3,4 dihidrofenilalanina, ¿sí? Vemos que utiliza biopterina H4 y oxígeno, ¿bien? Y acá vemos al hidroxilo incorporado. Acá les ponen tirosinasa porque también hay una enzima que se llama tirosinasa, ¿sí? Pero que está en los melanocitos, ¿bien? Y que hace la misma reacción, ¿sí? De tirosina a dopa, ¿bien? Pero la que está en la médula adrenal y en el sistema nervioso es diferente y se llama, como les dije primariamente, tirosina hidroxilasa, ¿sí? Esta tirosinasa está en los melanocitos, ¿bien? Ahora, este 3,4 dihidrofenilalanina o dopa se va a descarboxilar, es decir, va a perder este grupo carboxilo, ¿bien? Por una descarboxilasa que utiliza como coenzima el piridoxalfosfato. Vemos que liberó el grupo carboxilo en forma de dióxido de carbono y forma la dopamina, ¿sí? Vemos que ya no tiene más su grupo carboxilo, ¿sí? La dopamina, ahora por otra enzima
que es la dopamina hidroxilasa. Vemos que va a hidroxilar, ¿sí? Utiliza vitamina C e incorpora oxígeno. Vemos que forma la dopamina por esta enzima la noradrenalina, que es la primera catecolamina. Bien, vemos que en la fórmula lo que podemos destacar, ¿sí? O digamos lo que cambió, es que se añadió este grupo hidroxilo, ¿sí? Ahora, esta noradrenalina, por una enzima que es una transmetilasa, que incorpora un grupo metilo del S-adenosilmetionina, bien, lo que hace es esta enzima incorporar un grupo metilo a este nivel de la noradrenalina y formar la adrenalina, ¿sí? Acá vemos al grupo metilo, ¿sí? Y esto básicamente es la biosíntesis de catecolaminas de noradrenalina y adrenalina, que son dos hormonas que la vamos a ver en el tema de hormonas, que tienen funciones muy importantes, ¿sí? Otra cosa que podemos decir es que niveles bajos de dopamina, por ejemplo, están relacionados con la enfermedad del Alzheimer, ¿sí? Ahora vamos a tratar 3 errores congénitos con respecto al metabolismo de la tirosina y la fenilalanina, ¿sí? 3 enfermedades, que son la fenilcetonuria, la alcaptonuria y el albinismo. Vamos a ver qué enzima es la que falta en estas condiciones, ¿sí? Por ejemplo, en la fenilcetonuria va a faltar o puede llegar a faltar la fenilalanina hidroxilasa, bien, la dihidrobiopterina reductasa o la tetrahidrobiopterina, ¿sí? Vayamos directamente a este gráfico. Si decimos que falta la fenilalanina hidroxilasa, bien, a este nivel, ¿sí?, va a faltar, bien, es decir, que no vamos a poder convertir la fenilcetonuria, fenilalanina en tirosina, bien, porque nos falta esta enzima. Eso es lo que sucede en la fenilcetonuria, si no podemos convertir fenilalanina en tirosina, bien. Por lo tanto, al no estar esta enzima y no poder hacer esta reacción, lo que va a pasar es que se va a acumular fenilalanina, bien, y esta misma va a ir a formar, o va a ir por el otro camino que podía seguir la fenilalanina, que era la formación de fenilpiruvato, ¿sí? Y este podía formar, como sabíamos, fenillactato cuando se reducía, o fenilacetato cuando se descarboxilaba, ¿sí? Ahora, este acúmulo de estos compuestos puede formar o puede producir grandes problemas a nivel del sistema nervioso, ¿sí? Por lo tanto, el diagnóstico precoz es fundamental, ¿sí? Por otro lado, tenemos la alcaptonuria, en el cual va a faltar esta enzima, ¿sí?, que sería la homogentizato oxidasa. Bien, si nos vamos a esto, que es la reacción del metabolismo de la fenilalanina y tirosina, seguimos esta vía, bien, todas las reacciones, y acá, el cual es el ácido homogentísico, homogentizato, en la cual este ácido pasa a formar fumaril acetoacetato, ¿sí?, por esta enzima, que es la homogentizato oxidasa, que estaría acá. Vemos que ahora, vemos que ahora esta enzima no está, bien, por lo tanto no se puede formar fumaril acetoacetato ni fumara, y por lo tanto obviamente no va a formar fumarato ni acetoacetato. Al no estar esta enzima, se empieza a acumular este ácido, ¿sí?, el homogentizato o ácido homogentísico, ¿sí? Y eso es la causa, digamos, de la alcaptonuria. Bien, por otro lado, el albinismo, ¿sí?, es una enfermedad en la cual, es una condición, digamos, en la cual va a faltar la tirosinasa, que recordemos era la enzima que estaba en los melanocitos, ¿sí? Si nos vamos acá a esta imagen, acá tenemos la tirosina, la cual puede formar dopa por la tirosinasa, ¿sí?, que está en los melanocitos, ¿sí? Ahora, si no está esta tirosinasa, falta acá, bien, la tirosina no puede formar dopa y no se puede formar o haber deficiencia en la formación de melanina, bien. Por lo tanto, la tirosinasa, sí, al estar ausente, forma acúmulo de tirosina, no se puede sintetizar melanina y produce el albinismo, ¿sí? Ahora, vamos a ver al metabolismo del triptófano, ¿sí? Básicamente el metabolismo del triptófano es importante para poder sintetizar serotonina o melatonina, ¿sí? Dos hormonas que tienen cierta importancia, ¿sí? Empecemos con la serotonina, ¿sí? El triptófano, bien, por una enzima que la vamos a llamar triptófano hidroxilasa, ¿sí?,
la cual utiliza diopterina H4, incorpora oxígeno, agrega un grupo hidroxilo a este nivel, esta enzima, ¿sí? La triptófano hidroxilasa agrega un grupo hidroxilo a este nivel y termina formando 5-hidroxitriptófano, ¿sí? Recordemos que estamos viendo la biosíntesis de serotonina. Bien, vemos que al formar este 5-hidroxitriptófano, acá nos quedó el grupo hidroxilo, ¿sí? Ahora, este 5-hidroxitriptófano sufre una descarboxilación, es decir, que se va este grupo carboxilo en forma de dióxido de carbono, como se ve acá abajo, y termina formando esto que es la serotonina, ¿sí? La serotonina, la función que cumple básicamente es, digamos, de ser un importante neurotransmisor, bien, y cumple muchas funciones obviamente a nivel del sistema nervioso, ¿sí? Por ejemplo, tiene participación en lo que podría ser el sueño, en lo que podría ser el apetito, la termorregulación, ¿sí? La percepción, digamos, del dolor y otras cuestiones, ¿sí? Que son, digamos, más importantes en fisiología. Bien. Por otro lado, también gracias al triptófano, este aminoácido, podemos formar melatonina. Bien, la melatonina, para poder formarla, vamos a necesitar primariamente lo que sería serotonina, ¿sí? Es decir, que primero tenemos que ir de triptófano a serotonina para poder sintetizar melatonina. ¿Qué sucede? Lo primero que sucede, ¿sí? Es que tenemos a la serotonina, que es esta, la fórmula, ¿bien? La cual va a sufrir una acetilación, es decir, agregamos un acetilo, ¿bien? Y nos queda el compuesto que es la N-acetilserotonina, y acá vemos el acetilo que se unió, ¿sí? Luego esta N-acetilserotonina va a sufrir una metilación, es decir, que vamos a agregar un grupo metilo, y nos va a quedar finalmente la melatonina, que es esta, ¿sí? Como vemos, acá añadimos su grupo metilo, ¿sí? Y esta es básicamente la síntesis de melatonina, ¿sí? La melatonina podemos decir que es una hormona, ¿bien? Que va a estar o que va a derivar de la glándula pineal, ¿bien? Y de los nervios periféricos, ¿sí? Y además podemos decir que, digamos, su regulación, ¿sí? De la melatonina va a estar regulada por el ciclo diario de luz-oscuridad, ¿sí? Se la relaciona también con la producción de los ritmos circadianos, entre otras cuestiones. Bien, pero básicamente tienen que saber que el triptófano puede sintetizar tanto serotonina como melatonina, ¿sí? Más allá de las funciones que las vamos a ver mucho más específicas y mejor en el tema de hormonas, ¿sí? Ahora, para culminar con esta presentación, vamos a ver finalmente la síntesis de creatina, ¿sí? La creatina va a ser un compuesto que va a estar presente en el músculo esquelético, en el miocardio y en el cerebro. Bien, vamos a ver que en el músculo esquelético va a formar creatina fosfato, ¿sí? Que va a ser una importante fuente de energía en ejercicios muy intensos y de muy pero muy poca duración. Bien, primero veamos cómo se forma la creatina. La creatina, ¿sí? Se va a formar por arginina y glicina, ¿sí? A nivel del riñón, ¿sí? A nivel del riñón, la arginina se va a unir con la glicina y por una enzima que es una transaminidasa va a formar guanidoacetato y ornitina, por otro lado. La ornitina no nos interesa, ¿sí? Nos interesa este guanidoacetato, ¿sí? Ahora, esto sucedió en el riñón, ¿bien? Es decir, arginina más glicina por una transaminidasa forma guanidoacetato y ornitina en el riñón. Ahora, este guanidoacetato, ¿sí? A nivel del hígado, ¿sí? Ahora pasamos al hígado, por una transmetilasa, es una transmetilasa, es decir, que agrega un grupo metilo, va a formar finalmente la creatina, ¿sí? Como vemos, si es una transmetilasa, es decir, que agrega un grupo metilo, vemos que agregó directamente a este nivel el grupo metilo, ¿sí? Por lo tanto, podemos decir, así vulgarmente, que la creatina sería como un guanidoacetato, pero con un grupo metilo, ¿sí? Esta es la creatina, que fue sintetizada a nivel del hígado. Ahora, esta creatina, bien, desde el hígado
va a pasar a la circulación y va a ser captada por el músculo esquelético, por el miocardio o por el cerebro, ¿sí? Donde esta creatina, ya que pasó al músculo, ¿sí?, va a reaccionar con ATP, bien, y por una enzima que es la fosfocreatina quinasa, vemos que es una quinasa, una reacción reversible, forma la creatina fosfato, ¿sí? La creatina fosfato, como vemos, es la creatinina, pero a este nivel tiene el grupo fosfato, ¿sí?, que fue tomado del ATP. Y acá dejó el ADP. Bien, esta creatina fosfato es un compuesto de alta energía que es muy importante en los ejercicios de alta intensidad y de muy poca duración, como por ejemplo un ejercicio que tenga una duración de 1 a 3 segundos, ¿sí? Ahora, esta creatina fosfato es un compuesto muy inestable, ¿sí?, que al ser, digamos, utilizado puede ciclarse. Bien, acá vemos que desprendió agua y un pirofosfato. Puede ciclarse y formar este compuesto que es la creatinina, la cual puede ser eliminada por orina, ¿sí? Y eso es básicamente la síntesis de creatina, ¿bien? Y, digamos, luego su fosforilación a nivel del músculo esquelético, del cerebro o miocardio para su utilización, ¿sí?